En las últimas horas, el tema de la reforma política en el Distrito Federal ha ocupado el debate de los legisladores, sobre todo en el Senado de la República. Esta noche, la Cámara Alta finalmente aprobó en lo general la llamada reforma política del Distrito Federal. Ahora se discute en lo particular. Vamos en este momento hasta el Senado de la República en la Ciudad de México. Mi compañera Leticia Robles de la Rosa nos tiene los detalles. Leticia, qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el auditorio. Te comento que estamos a unos momentos más de que también sea aprobada en lo particular esta reforma histórica, la reforma que le da por primera vez a la Ciudad de México pues la autonomía de la que ha carecido desde su fundación, la convierte en una ciudad capital que ahora se llamará Ciudad de México, ya no Distrito Federal, y que le va a permitir, bueno, tener un trato diferenciado como capital del país, porque no es un Estado 32, tiene un régimen especial en materia hacendaria, en materia fiscal. También la Federación mantendrá el financiamiento de los servicios de educación y los servicios de salud como ocurren hasta el momento. Te comento que, bueno, al ser la sede de los tres poderes de la Unión, pues evidentemente tiene un trato distinto. Pero estamos en un hecho histórico con una votación de 87 votos en favor y 27 en contra, que fue pintado, sin embargo, Martín, del auditorio, por un hecho inédito también. Por primera vez escuchamos senadores de 4 de las 5 fuerzas políticas que hablaron en contra del dictamen, catalogaron esta reforma como insuficiente, como una simulación, como una cirugía plástica, incluso como un bodrio, como lo expresó el priista Omar Fayad. Sin embargo, desde tribuna todos estos legisladores dijeron que pues iban a aprobarla, porque a pesar de que no estaban en favor de ella, hay un acuerdo político asumido por las fuerzas políticas para que saliera, y bueno, como te comento, estamos en la antesala ya de que vaya a Cámara de Diputados para que se discuta. Evidentemente, Martín, del auditorio, la Cámara de Diputados pues nada más tendrá 2 días para este tema, así es que se antoja muy difícil que salga el tema totalmente del Congreso de la Unión como para que vaya al llamado Congreso Permanente, que son los congresos estatales para su aval, ya que es una reforma constitucional. Martín, del auditorio les comento que entre los 27 votos en contra, encontramos paradójicamente el de Mario Delgado, que es el presidente de la Comisión del Distrito Federal, que es la que procesó esta reforma. También encontramos, bueno, el voto en contra de todos los senadores del Partido del Trabajo, encabezados por Manuel Bartlett, pero también de muchos panistas, panistas como Javier Lozano, panistas como Daniel Ávila, panistas como Francisco Burques, panistas también como Adriana Dávila, bueno, también está el panista Juan Carlos Romero Hicks, que él como exgobernador del estado de Guanajuato, pues expuso en la tribuna que lo que están haciendo con el Distrito Federal no es correcto, pero por encima de estas voces en contra, Martín, del auditorio, pues el voto fue contundente, alcanzaron las 2/3 partes y ya estamos a unos minutos de que esto sea un proceso cerrado por el momento en el Senado de la República y que pase a manos de San Lázaro, Martín. Leticia, para clarificar la información para el público de Excelsior Televisión, primer punto, ¿esto podrá salir en este periodo de sesiones o no va a dar tiempo de que esto vaya a los congresos estatales? Martín, es muy difícil que la Cámara de Diputados pueda aprobar mañana en comisiones esta reforma, y recordemos, es una reforma constitucional que requiere forzosamente de 2 sesiones distintas. Es decir, vamos a poner el escenario hipotético de que mañana la Cámara de Diputados la quisiera aprobar en comisiones, sí, y tendría que pasar al Pleno, ya sea a más tardar el jueves, que es el último día del periodo ordinario. Entonces, hay muchas fórmulas que pudieran permitir que saliera. Sin embargo, como es una reforma que requiere de mucha discusión, pues se antoja, Martín, difícil que salga a más tardar el jueves. Correcto, entonces, empezando por ese punto, no se le ve mucho futuro, por lo menos en el mediano plazo, a esta reforma política, ¿verdad? Así es, Martín, y lo
También recordemos que esta 62 legislatura termina el 31 de agosto, es decir, tienen desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto para abrir un extraordinario que pueda aprobar este punto. Si no se logran los consensos en el San Lázaro para aprobarla, pues nos estaríamos yendo hasta septiembre, cuando inicie la 63 legislatura, pero aquí en el Senado de la República tienen optimismo de que salga antes a congresos estatales. Bueno, y en términos así muy claritos, ¿qué trae la reforma? Primero, que ya no se va a llamar Distrito Federal, desaparecería el nombre del DF y todos tendríamos que poner Ciudad de México, ¿verdad? En efecto, Martín, se va a llamar Ciudad de México. Su sustento jurídico no es, como te decía, de un estado, sino de una entidad federativa. Es decir, la República va a estar compuesta por 31 estados y una entidad federativa. Ahora las delegaciones, Leticia, ¿qué pasaría con ellas? Las delegaciones van a tener una figura jurídica que les va a dar un estatus similar al de un municipio. Se les denomina área geográfica de demarcación dentro del Distrito Federal. Eso les va a dar esta oportunidad de ser tratadas como municipios. Otra cosa, Martín, también tenemos que el Distrito Federal, como te decía, va a seguir teniendo, bueno, pues el apoyo directo de la Federación para temas como la educación básica y los servicios de salud. Sabemos que el Distrito Federal es la única entidad que recibe que estos servicios son patrocinados directamente por la Federación. El resto de los estados ponen la mitad de ellos, la mitad de la Federación, y por eso fue uno de los puntos más criticados. Hay otra parte, Martín, también que llama mucho la atención, es que ya también se empiezan a los espacios para dar la autonomía a las figuras como el Ministerio Público, para que sea igual que el Ministerio Público Federal. Recordemos que la PGR se convertirá en Fiscalía de la Federación, ahora será aquí en la capital, pues la Fiscalía del Distrito Federal. También te comento que va a existir una Asamblea Constituyente integrada por 100 diputados, 60 elegidos por el principio de representación proporcional, que nosotros conocemos comúnmente como plurinominales, lo cual genera mucha controversia. En esa Asamblea Constitutiva va a haber 14 senadores, 14 diputados, 6 personas designadas por el presidente de la República y 6 designadas por el jefe de gobierno del Distrito Federal. Ellos van a sesionar en la vieja sede del Senado en Jicotencal 9, y bueno, ellos van a tener la misión pues de poner todos los detalles, Martín, detalles de cómo vamos a vivir y cuáles van a ser nuestros principios jurídicos en la capital del país. Cosa que ha generado mucha crítica. Leticia, te agradezco la información y seguimos en contacto. Buenas noches. Gracias, Martín, muy buenas noches. Bueno, todavía le falta un largo camino, aunque algunos políticos están muy optimistas de que pronto habrá reforma política en el Distrito Federal. Pero no se crea, hay muchos sectores que no están a favor, hay muchos sectores que dicen que esto tiene otros fines, más que mejorar la situación de los capitalinos, que hoy por hoy somos ciudadanos de segunda, porque no somos Estado, no gozamos de cierta autonomía y todavía la Federación tiene mucha injerencia en la capital de la República Mexicana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.